Otros. Bueno, seguimos con esta tarde. Ahora la tenemos a otro miembro fundador de TDF, Olivier Allot. Olivier. Olivier, ¿estás por ahí? Hola a todos. Hola, Olivier. Todo tuyo. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok, gracias. Sí, y voy a presentar a ustedes también intentando hablar un portuñol, porque no soy hispanoparlante, pero lusoparlante y francoparlante. Entonces voy a hacer una mezcla de todo que sé en términos de lengua latina. Muy bien. Lo pretendo es presentarles algunas herramientas para hacer la traducción de gran cantidad de texto y que nosotros en la fundación tenemos, porque por el soporte de LibreOffice, no solamente es importante tener el software, pero a nosotros es importante también que tengamos la documentación y las referencias, porque es importante tener una cultura que sea genuinamente de LibreOffice. Claro que una hoja de cálculo es una hoja de cálculo con todos los softwares, y un documento de texto es también un documento de texto para cualquier software específico de procesamiento de texto. Entonces no se puede cambiar todo, pero las herramientas son diferentes. Las herramientas tienen formas de ejecutar cálculos y documentos de forma diferente. Entonces, la documentación es absolutamente importante para nosotros y creemos que un buen software tiene que tener su documentación lista. Y voy a presentar mostrar mi presentación. Voy a intentar ver ahora. Un momentito. Ok. Esto. Ok. ¿Están viendo mi presentación? Sí, Olivier. Hola. ¿Están viendo? Sí, sí, sí. Ok, gracias. Entonces, lo que pasa es que tenemos varias herramientas que pueden ayudar a hacer la traducción de textos y por tanto, algunas son en servidores, algunos son servicios que se puede tener o instalar en su local de trabajo. Por ejemplo, nosotros con LibreOffice usamos la herramienta Weblate y para hacer la traducción de la interfaz y también la traducción de la ayuda. Bueno, lo que pasa es que cuando vamos a libros, el traducir es una cosa bastante tediosa. Es decir, que es extenso, no es difícil. Si la persona es duplamente hispanoparlante y angloparlante, va a hacer una traducción sin problema, pero es muy, muy extenso. Y la idea es de reducir el trabajo, ¿tá? Y a través de la utilización de una memoria de traducción, es decir, que parte del trabajo es grabado y van a servir para una traducción que sigue luego después, ¿ok? La idea es sacar capítulos y dividir el texto con párrafos y secciones, y después de traducido se recibe o se asembla todo el texto traducido al final, ¿ok? Esto es el principio de que usamos cuando trabajamos con traducción y herramientas
de asistencia a la traducción por computadoras. Muy bien. Nosotros tenemos bastante experiencia con la herramienta Omega T. Por todo lo que usamos, creemos que es la mejor herramienta gratuita disponible y es de código abierto. Puede ser bajada de su sitio. Está escrita básicamente con Java y es muy fácil y sencillo de hacer la instalación. Casi todo está listo para ellos. Y entonces es muy fácil de utilizar y puede ser utilizado con Windows, puede ser utilizado con Linux o con cualquier plataforma que tiene soporte a Java. Hay muchos recursos y cosas interesantes. Tenemos la memoria de traducción en varios formatos de los estándares internacionales de memoria de traducción. Es posible utilizar un glosario. Y hay también la posibilidad de hacer conexión con servicios de traducción externa. Es decir, que si tienes una suscripción de un servicio de traducción, como por ejemplo Google Translator, es posible hacer una conexión con Google Translator, poner su usuario y contraseña, y el texto que vas a traducir va a ser traducido por Google y tú lo revisas automáticamente con la herramienta Omega T. Es importante también que, por ejemplo, si comienzas a hacer una traducción de un libro, por ejemplo, la guía del iniciante o la guía de los primeros pasos de LibreOffice, nosotros tenemos la versión 5 o la versión 6. Y si queremos hacer la versión 7, que van a salir el próximo mes, es posible utilizar las traducciones que hicimos para crear esta memoria de traducción. Esto lo llamamos de alineación o alignment. Es decir, tenemos el archivo en inglés, tenemos el archivo traducido en español y hacemos una correspondencia y entonces tenemos una memoria que vamos a utilizar para actualizar la traducción del próximo release, del próximo lanzamiento del libro, ¿ok? Y Omega T entiende perfectamente lo que es abrir y segmentar los archivos ODF. Es decir, que entiende perfectamente archivos de LibreOffice. El alignment o alineación está en este esquema acá. Arriba tenemos en inglés el capítulo 10 de la versión LibreOffice 5 y en español ya traducido tenemos el mismo capítulo con la versión 5. Con estos dos archivos hacemos el alineamiento, el alignment con el Omega T y sacamos entonces una memoria de traducción que es en el formato XLIFF. Con esta traducción ahora abrimos el archivo del capítulo 10 de la versión 6 y junto con esta memoria ya tenemos una gran parte de la traducción en español del capítulo 10 de la versión 6, ¿ok? Entonces, al lugar de tener que trabajar con cientos de cadenas a traducir, y vamos a reducir por lo menos de 80 a 90% del trabajo de traducción, porque estamos utilizando una memoria de los capítulos de las versiones anteriores, ¿cierto? Entonces, esto es el trabajo del alignment. Es un trabajo que el Omega T iban a poner en la pantalla la versión en inglés, la versión en español, y van a hacer ajustes de las líneas para hacer una correspondencia uno para uno. ¿Ok? Bien.
El Omega T es un paquete, como he dicho, con Java. Puedes cargarlo de https omegat.org o entonces si esté la misma URL en formato QR-code. Si tienes interés, es solo sacar una foto de este QR-code y ya llegar a la navegación. ¿Ok? Para qué hacer, entonces instalar Omega T en su computadora, armar una carpeta con los archivos a traducir, que son los capítulos del libro que intentes traducir, y después explotar la herramienta para conocerla y tener el entendimiento de cómo se opera la traducción. ¿Okay? Inicialmente es importante hacer una limpieza o hacer una cleanup, y para esto, si estamos traduciendo los textos hechos por el team de documentación de LibreOffice, creamos una herramienta que llamamos de ODT Clean, que es una herramienta en Python. El propósito es de eliminar la formatación directa del texto y reducir las tags que tenemos en las cadenas. Yo voy a explicar lo que es. Lo que pasa es que la mejor práctica, best practice que tenemos cuando hacemos un libro es de utilizar lo que llamamos de los estilos de párrafos, los estilos de páginas, los estilos de caracteres. Pero muchas personas no saben o por una cuestión de histórica, hay mucha formatación directa en el texto. Es decir, que a veces parte del texto es en itálico, pero este itálico no es un estilo, sino que es una formatación directa. Entonces, esto hace mucha polución cuando se hace la traducción. Entonces, el ideal es de hacer una limpieza del texto, y esta herramienta ODT Clean fue hecha por una persona que es de Eslovaquia, y él limpia completamente la formatación directa. ¿Okay? Otra cosa también es que los libros que tenemos en LibreOffice son divididos en capítulos, y cada capítulo tiene un índice, en inglés Table of Content, un sumario. Y este sumario no es necesario traducirlo, ¿ok? Entonces puedes simplemente sacarlo completamente del archivo de origen, el archivo en inglés, porque será hecho automáticamente cuando vamos a sacar la traducción completa, ¿ok? Es importante tener un glosario si vas a traducir, es importante tener un glosario de la interfaz, es decir, los términos utilizados de la interfaz, porque así vamos a hacer la traducción utilizando lo que es efectivamente visible en la interfaz del usuario. Es decir, que si el menú tiene de herramientas, bueno, ahí vamos a utilizar entonces la palabra herramientas para la traducción de la palabra inglesa de tools, o ayuda para la palabra inglesa help. Y así, con este glosario mantenemos una uniformidad de la traducción y una consistencia de los términos utilizados en todo el texto. ¿Okay? Es importante también, hay una cosa muy interesante dentro de Omega T, es que es posible activar una traducción automática. Es decir, que si él encuentra cadenas que son totalmente conocidas de la memoria y son 100% perfectas, iguales, entonces es posible hacer con que Omega T
utilice automáticamente lo que está en la memoria y entonces reduces mucho el trabajo de traducción o de, como se dice, no sé cómo en español, pero en portugués es digitación, es decir, de tener que utilizar el teclado para escribir, ¿cierto? Entonces, la herramienta tiene la ventaja de poder utilizar un traductor externo, como por ejemplo Google, o hay también servicios específicos de Microsoft de traducción. Hay que pagar una suscripción, pero esto no es el tema en este momento y se puede tener bastante buena calidad, pero necesita siempre hacer una revisión final de ver si la traducción mecánica es aceptable o corregirla, ¿ok? Bueno, por ejemplo, abriendo la carpeta de los archivos, acá la interfaz está en portugués, pero no va a ser mucho difícil de entender. Hay todos los archivos que yo tengo en la carpeta, en el cual puedo seleccionar en esta pantalla cuáles son los archivos que voy a trabajar, ¿ok? Las columnas indican los segmentos que tiene dentro de los archivos y los segmentos únicos, es decir, que hay bastante repetición en algunos casos de esta situación, ¿cierto? Tenemos en nuestra wiki de la Document Foundation una página que tiene bastante información sobre Omega T, es decir, que puedes hacer una búsqueda de Omega T en nuestra wiki o entonces saque una foto de este QR code y vamos a tener directamente la URL. Bueno, esto es la interfaz principal de Omega T. En la izquierda tienes información sobre el archivos y cosas específicas de la cadena que estamos haciendo traducción. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está ese archivo? La fecha en la cual fue hecho la última modificación, la persona que lo hizo, que hizo la modificación y otras cositas más de información. En la parte central, en verde tienes el texto que es en inglés y en amarillo los textos que ya está traducido. Acá, por ejemplo, tenemos la cadena que estoy en este momento trabajando. Es decir, que seguimos traduciendo cadena a cadena y así esto es la forma que tenemos para hacer el trabajo de traducción. La otra cosa es de que en la derecha está la memoria de traducción. Es decir, que el software identificó, por ejemplo, que hay una cadena muy similar con la cadena que debe ser traducida y la memoria presenta entonces una sugerencia de traducción y la persona o el traductor tiene entonces que confirmar si esta traducción es aceptable para esta cadena, ya que tenemos algunos pequeños cambios y ver si el sentido de la traducción corresponde al original, ¿cierto? Entonces, hay en la cadena sugerida, hay indicación de dónde están almacenado la memoria, la cadena de la memoria, y un número que es una indicación de la calidad y de la similaridad con la cadena de la memoria, ¿cierto? Bueno, entonces esto es la interfaz.
y así puede rápidamente utilizar todos los recursos automáticos de traducción y en el caso también, si hay cosas que la memoria no existe en la memoria, entonces utilizamos y hacemos nuestra traducción por completo, ¿ok? Esto que quería presentar a ustedes, pero me gustaría presentar también la herramienta y voy a hacer un pequeño demostración de eh, del proceso. Voy a cambiar acá un momentito. Yo tengo no sé si están viendo. Voy a cambiar y mostrar cómo hago una traducción. Un momentito. ¿Están viendo la herramienta en su pantalla? Sí, Olivier. Ok, perfecto. Y voy a abrir acá el proyecto. Yo tengo un proyecto reciente que yo estaba mostrando. Vemos acá entonces los archivos y voy a seleccionar acá este archivo de Calc, que hay cosas para traducir, y voy a, creo que solo cerrar la pantalla y ya estoy mostrando entonces lo que tengo acá para hacer como traducción, ¿ok? Entonces, y voy a la última, después podemos investigar cada uno de los termos acá, pero voy a ir hasta, déjame ver un minuto. Ok, bueno, este es un ejemplo de que hablé, que esto es el índice y no hay necesidad de hacer traducción del índice. Entonces, voy al último acá, déjame ver si puedo ir así. Estoy acá. Esto está. Ups. Un minuto. Teníamos. Bueno. Esto es el caso, por ejemplo, que estoy acá con una cadena. Esta cadena acá en el centro de la pantalla y puedo acá hacer la traducción y escribir y cambiar la traducción. Básicamente después utilízase, creo que el Enter y se salta a la próxima cadena y así vamos cadena a cadena haciendo la traducción del software. Y a cada nueva cadena, a la derecha, tenemos las indicaciones de sugerencias para la traducción. Por ejemplo, acá hay una sugerencia de traducción, pero no es tan buena porque la cadena de origen es diferente. Entonces, es una ayuda, pero no tanto, porque tenemos que corregir la palabra, porque es deleting a break, no es la misma cosa que deleting a template. Entonces, claro que tenemos que hacer esta modificación. Bueno, esto es lo que pretendía presentar a ustedes, así siendo que estoy disponible si tienes preguntas. A mí me gustaría. Estamos en la fundación interesados que las personas que están traduciendo nuestros libros lo hacen de forma más fácil. Yo sé, porque ya intenté traducir para el portugués,
de que a veces de un release al otro hay a veces pequeños cambios de contenido, pero muchos cambios de formato. Y esto a veces una simple cambio de una palabra por otra hace con que la traducción tenga que ser revista. Y esto a veces es un trabajo bastante extenso y tedioso. El otro punto que de mi experiencia es de que traducir con estas herramientas y con todos los recursos de automación que tenemos es una cosa relativamente fácil, pero hacer la revisión del texto es una cosa mucho más difícil y solo muy pocas personas le gustan hacerlo. Hay personas que efectivamente tienen bastante interés de hacer revisiones, la revisión no solamente de la lengua traducida, pero también de la, ¿cómo se dice?, la acuracia o la precisión, accuracy, del contenido. Entonces, hacer una traducción es un trabajo que tiene no solamente conocer la lengua, pero también conocer la lengua y hacer una buena revisión del contenido. ¿Ok? Entonces, gracias por el tema. Estoy disponible para preguntas. Gracias, Oliver. Preguntan cuál es el idioma que está menos traducido. Estamos con un minuto. Tengo mucho ruido en la casa. Puedes utilizar cualquier idioma y nosotros tenemos ya bastante bien algunos libros traducidos en español. Hay un grupo importante de personas hispanoparlantes que están en este momento trabajando en la traducción de los libros. Y no solamente sabemos que tiene personas en México, pero también en España y otros países que tengan interés de tener la literatura de LibreOffice en español. Entonces, pero puede ser en portugués. Yo comencé algunas traducciones de la versión 6.4 de la guía del iniciante o la guía de los primeros pasos en portugués, pero es un trabajo muy extenso y no puedo hacerlo solo, hay que tener un equipo y este equipo a veces, y tenemos como utilizar Omega T también para trabajar en equipo, pero tiene que armar un servidor y armar varias computadoras que tengan un estándar de instalación, ¿cierto? No sé si puedo contestar, si contesté de pronto. ¿Otra pregunta? ¿No más? De momento parece que no. Ok. Entonces, voy a enviar a Daniel mi presentación, así es posible o poner en una posición para que sea descargado y así se puede utilizar las informaciones de allá para comenzar un trabajo interesante con una herramienta como Omega T. Perfecto, Gracias, Oliver. señores, y thank you very much. Gracias a vos por participar. Muchas Sí. gracias.